Llama a la pista, episodio 73. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a la Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido, y que por el contrario preferimos, en pleno siglo XXI, blandir la espada y enchufarnos a la pista. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei. Maribel, buenos días. Buenos días, Willy. Santi Godoy, que has llegado. Buenos días. Buenísimos días. Estábamos empezando a grabar sin ti, porque como no sabíamos si vas a poder venir por el niño... Bueno, si os cuento, mi noche es para no dormir, literal. O sea, no... Hago un llamamiento a la gente que no tenga hijos si quiere seguir viviendo. Pero no, aquí estoy, Willy. Mis prioridades siempre serán llamar a la pista y luego mi familia, ya lo sabes, como tú. lo tienes todo al revés, ¿eh? O sea, llegas 9 meses tarde, ¿eh? Y reincidente con esta conclusión de no tener niños, ¿eh? No. Es que soy un tío que no aprende. Ya me pasaba lo mismo en la pista. Me podían tocar 7 veces igual que no aprendía. Pues mira, como tú sabes eso que siempre decimos, ¿no? Que el asalto es un reflejo de nuestra personalidad, pues ahí lo tienes. Bueno, sin más y sin menos. Encantados de tenerte con nosotros porque yo y Maribel ya habíamos arrancado y ya pensábamos que no ibas a poder estar aquí con nosotros, así que felices de que puedas estar en este episodio número 73. Ha sido una entrada triunfal. Tontorrón, es que me tenéis ganado. Es que me tenéis ganado. Sabéis que este son los delirios del no dormir, ¿no? Ya Sí. Esto puede ser muy largo y puede ser necesario editarlo mucho en función del número de incongruencias, de chorradas, efectivamente, que vayas a poder ir diciendo. Antes de empezar con todas las chorradas, hablemos del patrocinador. Que una semana no. Willy, te voy a decir, esto yo solo me he levantado para este momento. O sea, yo solo confío en Neps. Si tuviera que dejar a mi hijo recién nacido a una persona, sería un Neps. Bueno, una persona, un objeto que tomara vida sería un Neps, por su seguridad, por su fiabilidad, por todo. Ya empiezas a tener visiones de que los Neps son personas. Es como la plancha George Foreman. ¿Habéis visto la plancha George Foreman para cocinar? Pues esto es equivalente. Bueno, y además, los Neps que nos han acompañado en toda la entrevista, de la cual hablaremos ahora, con Ángel Fernández, que estuvieron durante todo el episodio acompañados, pegados a mi chaqueta, y de aquella manera hice lo que pude para que pudiesen... Y en la mía también lo podréis ver. Ah, no, Willy, que no me lo has dado aún. No, tu parche lo tengo yo. A ver si soy capaz de dártelo y así tenemos la suerte de poder ver también ese maravilloso parche en la solapa de tu camiseta la próxima vez que ganemos. Yo ¿vale? me lo coso en el chándal. Coser, Willy, coser. Algo que deberías saber hacer ya. Eres padre de familia. Ya, estamos en una sociedad feminista. Tienes que saber coser. Pues sí, mi rol está en otros sitios y mis habilidades también, no sé dónde están exactamente, pero en coser no están seguro, ¿eh? De todas formas, recordar que tenéis todavía un descuento del 35% que se está acabando, todavía no sabemos cuándo, pero ya Ricardo me ha dicho, oye, cuando es total, ya os avisaré. Pues, oye, deprisita, que todavía tenéis el descuento del 35% si utilizáis el código promocional @stayAtHome. Y lo podéis encontrar todo en la página web, no os olvidéis, www.fencingfan.com. Y ahora sí, sin más dilación, vámonos con la entrevista y luego comentamos un poco. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Solo diré una cosa, y es que el señor Santiago Godoy siente devoción por la persona que entrevistamos hoy. Y eso se ve en la entrevista y en toda la interacción que hace con él.
¿Se nota o no? Sí, me metiste escaña cuando hicimos la entrevista a Xavi Iglesias. Joder, es que con Ángel Fernández tú, yo creo que superaste el nivel de ñoñismo que tuve con Xavi. No, no es verdad. No, no es verdad. Y te voy a decir el por qué. Ángel Fernández siempre, bueno, desde que lleva toda la vida en la esgrima, y yo desde que era pequeño era el referente, ¿no? Era el seleccionador nacional. Y una vez que tú lo respetas como la persona que es, ¿no? La figura que es, que representa la espada nacional y, bueno, sabes de sus resultados, porque claro, después empezaron a tener un subcampeonato del mundo por equipos, después llega la medalla de Pirri, después llegan, bueno, resultados varios que lo que hacen es ensalzar a la persona, pero después cuando lo conoces del otro punto de vista, del punto de vista entrenador, es una persona que sabe mucho y creo que lo demuestra en esta entrevista y es una persona que siempre que hablas con ella tiene dos grandes virtudes. Seguro que tendrá muchos defectos, ¿eh? Aquí no vamos a una de cal y una de arena. Pero las dos grandes virtudes es una persona que tiene devoción por su trabajo, ¿sí? Que se forma, habla, estudia, se reinventa, ¿no? Es como nunca se ha quedado quieto. Y dos, que siempre estará dispuesto a hablar contigo. Es decir, es una persona que seas quien seas y estés donde estés y le dices, oye Ángel, ¿podemos hablar un segundo y me explicas esto? El tío nunca en la vida yo he visto que se negara a explicar nada de esgrima a nadie. Entonces, creo que son dos grandes virtudes que hacen que sea una gran persona y un gran profesional. Qué bonito, ¿eh? Qué bonito, Para que qué después no bonito, lo qué oiga, bonito. porque que sepáis que Ángel no oye el podcast. Es como la mujer de Willy. Son No, como Santa Claus o los Reyes Magos. puede ser. Oye, esto ha sido muy bonito. Vamos a dejar que la gente pueda hacer su propia interpretación sobre cómo has llevado esta entrevista con Ángel, en la cual te diré que es prácticamente un monopolio Santiago Godoy y Ángel Fernández. Pero bueno, vamos a ello. Audio dentro. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, si nos estás escuchando a través del podcast, y bienvenidas y bienvenidos a la Real Federación Española de Esgrima, si nos estás viendo las caras ahora mismo. Aquí estamos un viernes más, una semana más. Maribel Matei. Maribel, buenos días. Buenos días. Santi Godoy. Buenos días, Santi. Buenos días. Oye, llevas una cara estupenda, lo comentábamos antes de iniciar el programa. Hay que decirlo, Santi acaba de ser papá. Por Felicidades. Luego pongo en voz en off los aplausos. Vale, vale. Nació Martín hace muy poquito y a pesar de lo cual, Santi ha querido estar aquí hoy. Con lo cual, oye, esto a lo mejor lo recibes en casa, ¿eh? No tenéis claro la implicación que tengo yo en la esgrima, porque en el Ciudad de Barcelona estaba operado de hace 10 horas de apendicitis y estuve ahí para comentar la final del Ciudad de Barcelona, ¿eh? No me valoráis. No valoráis el esfuerzo y la inversión y el sacrificio que yo hago por este programa y por la esgrima. Algún día me harán una estatua de bronce acorde a lo que yo estoy invirtiendo en la esgrima. Seguro que sí, además. Eso es cierto a medias. También es verdad que en la ciudad de Barcelona, Maribel y yo estuvimos 3 días sentados en unas sillas que te dejan igual que si te hubiesen operado apendicitis, ¿eh? O sea, ya, si nos vuelven a invitar, que no es seguro, ¿eh? Ya igual lo vives tú el año que viene. Y hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos a Ángel Fernández, que como decíamos en el programa anterior, oye, Ángel, esto no te lo hemos dicho, pero Villapalos nos pidió que te entrevistásemos a ti. Y esta es la última pregunta del programa siempre. Y aquí estás una semana después para comentar y para hablar sobre esgrima. Bueno, pues hoy, como decía Willy, tenemos un invitado, yo creo, de excepción. Ángel Fernández de Madrid, como yo, el resto sois de Barcelona, no lo tenéis tan cerquita. Y bueno, una carrera intachable, casi 23 años de entrenador del equipo nacional de espada y como tirador olímpico en 3 ocasiones, profesor de entrenadores, entrenador de la única medalla olímpica española, y podría seguir porque tu currículum la verdad es que es larguísimo. Pero bueno, yo creo que con eso damos una pincelada de lo que significa Ángel Fernández para
para la espada española. ¿Qué tal, Ángel? Hola, buenos días. Muy bien. Hemos hablado, bueno, antes, fuera de la grabación, de cómo habéis hecho durante estas semanas para seguir el entrenamiento. Hemos visto también individualmente a los tiradores de espada, tanto femenino como masculino, en redes muy activos, entrenando, subiendo directos de ellos, haciendo ejercicios y demás. ¿Cómo valoras esta experiencia a distancia de estas semanas? Bueno, pues la verdad es que nos ha pillado a todos y hemos tenido que reaccionar de una manera muy rápida. Los deportistas tenían todos cada semana su entrenamiento físico para realizar en casa, entrenamiento adaptado a los espacios que podían disponer cada uno. En nuestro caso, desde la federación y yo como entrenador, enseguida puse a disposición de aquellos deportistas que se querían conectar, porque creo que era muy importante, sobre todo a nivel psicológico, que la gente estaba en su casa, cada uno de manera individualizada, agruparles, aunque fuese solamente virtualmente, a través de una pantalla, agruparles para hacer al menos 1 hora de entrenamiento diario. Era una cuestión muy importante psicológicamente para que se sintiesen que, bueno, pues que formaban parte del grupo de entrenamiento y que se estaba pendiente de ellos y que al menos te sacaban de esa rutina diaria al menos 1 hora al día. Eso de una manera primaria, ¿no? Pero lo que también, cuando empezamos a todo este movimiento, me di cuenta que no solamente desde los entrenamientos como equipo nacional o grupo de entrenamiento de la selección española se estaba realizando, sino que había muchos clubes de diferentes ciudades españolas que estaban evolucionando de esa misma manera. Es decir, necesitaban los entrenadores de los clubes, los dirigentes de los clubes necesitaban tener el contacto con sus afiliados, con sus deportistas, porque era necesario mantener viva porque el club no solamente es un espacio físico en el cual tú vas a hacer un deporte, el club es algo más. En nuestro deporte la relación entrenador-deportista, entrenador-alumno son muy, muy importantes y son unas relaciones muy, muy grandes. Entonces, creo que los clubes necesitaban eso y enseguida yo realmente me hice lo de esta aplicación de Zoom porque alguien de Coruña, el Centolo, me dijo que lo estaba utilizando. Alguien de San Diego también me explicó que lo estaba utilizando. Y entonces yo inmediatamente, pues ya a primeros de marzo, cuando nada más quedamos en pandemia, yo creo que la segunda semana ya bajé la aplicación, me suscribí y puse en marcha los entrenamientos diarios. Pero es muy importante reconocer que hemos ido aprendiendo durante estos meses la utilización de esta nueva metodología, porque normalmente la metodología de entrenamiento era físicamente en un club y realizarla. Ángel, sí. Perdona que te corte, justo es que este es un momento muy, muy crucial para mí, haciendo esta pregunta a todos. ¿Cómo crees que ha sido la adaptación a este trabajo? Y la pregunta que ya ves, clavada a la que le hago a todo el mundo. ¿Crees que este trabajo ha llegado para quedarse? Es decir, por ejemplo, tú no quiero llamarte viejo, pero personas de cierta edad que se hayan tenido que... personas de cierta edad que se hayan tenido que adaptar a este nuevo sistema, ¿no? Porque no es fácil. Incluso yo que lo he empezado a hacer, he visto que es un sistema que requiere de una adaptación de la metodología de entreno, ¿no? ¿Y cómo ha sido, cómo lo has llevado tú? Y si crees que es algo que realmente ha llegado para quedarse y si tienes algún plan de futuro en este sentido. Pues mira, yo no sé si soy viejo, pero soy antiguo. No sé si viejo, pero antiguo sí. Entonces, efectivamente, las nuevas tecnologías me resultan más difícil que... Me apoyo mucho en mis alumnos o en las alumnas. Siempre estoy pidiendo ayuda, colaboración para que me lo hagan o me enseñen a hacerlo. Entonces, bueno, en un principio he podido manejarme. Creo que estas tecnologías
han llegado para quedarse. Creo que tenemos que seguir aprendiendo el uso y la mejora de cómo utilizarlas, porque yo estoy en contacto con diferentes entrenadores que ya también han explorado y que lo están usando y que son más modernos y más capaces de la utilización de esto y están sacando un provecho muy interesante. Por ejemplo, yo creo que es insustituible el trabajo físicamente en un club con el maestro o con los entrenadores, eso está por descontado, pero el trabajo online o el trabajo a través de este tipo de herramientas puede complementar a ese trabajo. Es decir, si un deportista puede ir 2 veces a la semana a entrenar a un club, por ejemplo, estoy hablando de deportistas jóvenes o de cierta o mayores, puede ir 2 veces a entrenar, quizá puede realizar otras 2 veces el entrenamiento en su casa de una manera dirigida por los entrenadores. Es decir, tú puedes enviar trabajo para realizar directamente, aunque no cuenten a lo mejor con la visión del entrenador directamente, pero sí que pueden ir, por ejemplo, vídeos, análisis de vídeos, ejercicios de desplazamientos que se puede grabar y luego preguntar. Es decir, puede haber muchas herramientas que pueden ser muy, muy, muy interesantes. Y de hecho, hemos visto que durante estos meses ha habido entrenadores de clubes que han desarrollado metodologías específicas para niños, para adultos. Hemos visto yo en diferentes, la clase para adultos, la enseñanza teórica de las diferentes armas, el trabajo dirigido a niños. Todas esas cosas pues se pueden implementar, que a veces durante el día a día en un club no tienes tiempo, se pueden implementar a través de estas clases online o videoconferencias o como lo queramos llamar. Creo que ha llegado para quedarse, ha llegado para desarrollarse y creo que puede ser una herramienta muy potente. Yo te voy a contar una cosa, ¿vale? He dicho que me apoyaba en mis alumnos y alumnas para que me ayudasen en las tecnologías siempre, de siempre. Diferentes alumnos que he tenido, que están como Pau, Rosselló. Aquí en España, la primera retransmisión que se hizo online, por internet de una competición, la hicimos en la Federación Madrileña cuando estaba Fernando de la Peña de presidente y fue el Villa de Madrid. ¿Sabes quién era el cámara que estaba llevando eso? David España. Tú recuerdas a David España. Sí, sí. ¿Sabes quién montó todo el sistema de internet, no sé qué? Pau Rosselló. Hicimos pedimos una aportación a los diferentes clubes de Madrid para que nos diese, a cambio de que saliese su publicidad, se hizo la primera retransmisión con una cámara enchufando a la pista de la final. Esa fue la primera que se hizo y lo hicimos entre los deportistas que estaban, Fernando Peña, que era presidente y preparador físico, y yo, que era entrenador, y lo montamos para iniciarlo. Eso fue la primera, de una manera casera, pero se logró. Después ya hubo el desarrollo y el boom. Quiero decir que siempre estoy intentando que los alumnos estén colaborando con referente a sus carreras y tal. Por ejemplo, otra cuestión que viene ahora al caso de este tipo de enseñanza que se ha dado online. Sara Fernández Calleja, ¿sabéis quién es? Una tiradora de espada femenina del grupo. Ella es ingeniero superior y en el trabajo fin de carrera yo le propuse un trabajo que era el diseñar una sala de esgrima moderna. Yo le di todas mis ideas sobre... Comenzó a hacerlo, pero al final decía que no era capaz de hacerlo. Perdona, ¿pinceladas de esa sala de esgrima moderna? 4 pinceladas, nada. Pues mira, sí, danos los datos para que nos imaginemos el futuro de la sala. Es que me imagino te lo voy a decir porque es que viene, es como ahora. Es decir, tú tendrías en cada pista de esgrima, en cada lateral de la pista de esgrima, o en un lateral, tendrías un plastrón con un brazo, una pierna y
una pantalla de vídeo como las que llevan los coches detrás para que los niños vean muy bien. Tú llegabas a tu club de esgrima y en la secretaría tú tenías tu nivel de entrenamiento. Cada día que has ido haciendo, qué es lo que te tocaba hoy. Te dan un pendrive y tú entras a tu pista, lo pones en tu cámara y sale tu entrenamiento. Lo que vas a hacer. Hay un entrenador que está controlando todos los entrenamientos de todas las personas y tienes el entrenamiento técnico que tienes que hacer con el brazo, el de desplazamientos, el de diferentes objetivos de asaltos. Y cuando tú acabas, tú llevas tu pendrive a la secretaría y en tu ficha virtual de entrenamiento tienes el trabajo que vas realizando. Los entrenadores tienen que entrar ahí y poner correcciones a aplicar para hacer para la siguiente. Es decir, ese trabajo también se podría llevar a las casas y cuando tú no vayas a la sala, puedes solicitar a tu club de esgrima que te den el trabajo a realizar en tu casa. Y desde un servidor te lo proponen y tal. Eso era un poco la metodología de la sala de esgrima. Que viene ahora viene al caso de que si esta tecnología a través de videollamada o internet podría ser válida o no. Entonces, eso era un poco el proceso, montar un servidor potente dentro del club de esgrima y un análisis y un seguimiento del proceso de formación de cada uno de los alumnos, independientemente del nivel deportivo en el que esté. Así también corresponde a lo que otras veces hemos hablado con Santi Godoy sobre que quizá la gente, los tiradores de esgrima ocio que entran en un club, a veces tienen la sensación de que su progresión en el aprendizaje, en el conocimiento del deporte, no progresa. Y entonces hay que entender una cosa que decíamos, que el progresar en el conocimiento teórico y práctico son dos cosas distintas. A veces la práctica para ganar competiciones es una cuestión y el adquirir conocimiento sobre las habilidades de nuestro deporte es otra cuestión. Entonces, si yo soy un deportista que me acerco para hacer esgrima ocio, yo necesito primero saber qué progreso en conocimiento. Es decir, que soy capaz de reconocer cuando estoy viendo una competición o estoy viendo una serie de actividades, qué habilidades son, cómo las reconozco, cómo hace, pues qué táctica está utilizando uno, qué técnicas, si lo realiza técnicamente bien o no, aunque es independiente de si yo soy capaz de hacerlo técnicamente bien o si soy capaz de ponerlo en práctica tácticamente en un asalto. Entonces, yo creo que eso es una falta, algo que falta en muchos clubes de ese progreso de enseñanza dirigido sobre todo a la esgrima ocio, a gente que llega en unas edades ya más avanzadas y que su progresión deportiva a lo mejor no puede ser tan esplendorosa como la de un joven o un niño. Pero qué duda cabe que sus exigencias de adquirir conocimiento y habilidades son las mismas, ¿no?, que cualquiera. Entonces, en ese proceso estructurado es en el que yo decía que si todo eso lo tenemos estructurado y podemos implementarlo a través de redes sociales o vídeos, yo creo que es un trabajo que podría ser muy bueno. Pues un poco, para que veáis, esto fue hace como 6 años que ella acabó la carrera. O sea que esta discusión yo ya la tenía, ese proceso de sala de esgrima ya lo tenía pensado hace muchos años con Fernando de la Peña como preparador físico, porque hicimos muchos trabajos juntos. Sobre todo hicimos un trabajo de campus en verano en el que estábamos empleando ya este sistema. Entonces, eran campus que manejábamos a lo mejor a 100 personas a la misma vez, en muchas pistas, pero trabajábamos con imágenes. A veces de muchos entrenadores presenciales corrigiendo, pero toda la gente tenía los mandatos y toda la información sobre lo que había que hacer y las correcciones estaban puestas en imágenes. Claro, al final me ha pasado con los niños, sobre todo, fíjate qué curioso. El tema es que
yo con los niños sí que el trabajo es mucho más complicado por un tema de atencionalidad, ¿no? El niño ya es disperso de por sí, si tienes que conseguir que esté centrado en una pantalla, es complicado, pero una vez saltando ese escollo, sí que es verdad que es la primera vez que puedes utilizar realmente la esgrima para enseñar esgrima, ¿no? Porque con estos vídeos siempre dicen, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Mis niños han aprendido a hacer fondos con vídeos de YouTube, cosa que no he conseguido yo en 5 años en la sala. Y claro, pero si ellos lo asocian a un elemento que tienen que imitar, ¿vale? Que no sea la figura del entrenador, porque también es verdad que con el entrenador se genera como un binomio curioso, ¿no? No es tú igual, pero es una persona muy cercana. Entonces, sí que es verdad que a efecto de repetición, a efecto de imitación, con un entrenador es mucho más complejo que si lo ven desde una pantalla de YouTube, por ejemplo. Entonces, sí que es verdad que son herramientas que para mí me han ayudado mucho en este sentido, pero sí que es verdad que, y esto es a mí personalmente lo que más me preocupa, es la implantación de una metodología que sea efectiva, ¿no? Porque lo que tú has dicho ahora, nos hemos introducido casi por obligatoriedad a este sistema de trabajo y hemos ido descubriéndolo en la medida que lo íbamos utilizando, ¿no? Y yo creo que en estos momentos estoy totalmente de acuerdo contigo, que es el futuro, que hay que adaptarlo, pero que realmente aún no sabemos la mejor manera de utilizar estas herramientas. Estoy de acuerdo contigo y creo que, mira, una nueva asignatura del curso de entrenadores puede ser desarrollo de entrenamientos a través de vídeo, porque creo que puede ser buenísimo, tanto para trabajar en la sala, es decir, tú, por ejemplo, como dices, ahora, cuando vayas a enseñar un fondo a un niño pequeño, a lo mejor puedes enseñar a 10 niños a la vez a través de una pantalla que tengas y un trabajo que ya has hecho de editar una metodología de cómo se enseña el vídeo con un dibujo animado, con algo real. Es decir, eso va a ser mucho más pedagógico que a lo mejor la enseñanza tradicional que tenemos. Entonces, todas esas cosas yo creo que hay que explorarlas y hay que trabajar en ellas, porque creo que nos van a ayudar mucho, tanto en el desarrollo de las clases principales como en la promoción y captación de nuevos socios. Es decir, cuando vamos a una promoción en un colegio, a lo mejor es mucho más atractivo poner una película y que sea interactiva con lo que estamos haciendo. No sé, creo que eso es lo que tenemos que desarrollar, una gran metodología para eso. Creo que puede ser una asignatura nueva para el curso de entrenadores. Yo te digo, ahora vamos a hacer el nivel 1 aquí desde la Federación Catalana, y yo, que soy profesor de didáctica, ya he introducido dinámicas online para, nada, un módulo muy pequeñito, dinámicas online para nuevas tecnologías. O sea, yo creo que es algo, vamos, fundamental. Y creo que, y algo, por ejemplo, no sé si sabéis que Ángel Fernández ayer estuvo haciendo una serie de desplazamientos, una sesión de desplazamientos, que enlazo con lo que dijo Maribel al principio del programa, ¿no? Podemos tener ahora la suerte de poder trabajar junto a Ángel Fernández con todos sus conocimientos estando a 600 kilómetros de distancia, ¿sabes? Entonces es una manera de poder unificar todo este trabajo, unificar todo este conocimiento, pudiéndote permitir trabajar con gente que a priori no puedes, ¿no? Entonces, es lo que se ha visto ahora, mancomunidad de entrenadores o esta unión online que se ha generado, yo creo que es súper positiva en este sentido. No, sí, y además los entrenamientos también lo hablábamos con Araceli cuando la entrevistábamos. Los propios tiradores en su entrenamiento físico están compartiendo ese entrenamiento físico, están compartiendo también sus estrategias psicológicas. Quiero decir, yo creo que en este periodo, aunque hayamos estado parados de competición,
además de que se ha dado una visibilidad enorme al deporte, yo creo que ahí sí que todos han estado una para visibilizar la esgrima, para visibilizar referentes. Además de nuestras entrevistas, los clubes también han hecho entrevistas, han incluido contenidos. Y yo creo que también ha sido un acercamiento a un poco al día a día de los tiradores, ¿no? Más allá de clases online enteras, pero sí que nos hemos podido acercar a cómo lo están viviendo a nivel psicológico, qué están haciendo, qué hacen normalmente, qué ha cambiado. Entonces yo creo que las nuevas tecnologías, más allá de que sea un terreno por descubrir a la hora de entrenar, es un terreno en el que la esgrima tiene que poner mucho énfasis simplemente para darse a conocer, porque también es un terreno de captación muy grande, mucha gente no lo conoce y gracias a esos contenidos, que ahora parece que todo el mundo hace contenidos, bueno, pues seguro que eso va a tener rédito cuando volvamos a los clubes y veamos si para aumentar, digamos, la comunidad. Pero sin duda yo creo, vamos, yo como tiradora, es cierto que he hecho entrenamientos online, he visto entrenamientos online, he hecho desplazamientos viendo vídeos, pero yo creo que todos echamos de menos un poco, ¿no?, la comunidad del club, ver a nuestros compañeros y compañeras y supongo que los equipos nacionales también. ¿Cómo ha sido ese regreso a la presencialidad, a ir a entrenar al CAR? Bueno, pues creo que la gente, han sido muy pocos los que han podido venir todavía, porque se ha iniciado de una forma restrictiva el acceso. La gente los deportistas que son de fuera de Madrid no han podido venir porque la Bloom está cerrada y porque el traspaso entre comunidades o entre provincias está no permitido. Pero bueno, pues ya todo el mundo está como muy cansado de estar en casa y que la verdad es que ahora se establece una especie de envidia entre las que pueden estar en la sala de esgrima, que son hay 3, con las que están todavía en su casa, pero bueno, intentamos llevarlo bien. Creo que es muy importante poner en valor, de cara a los clubes, poner en valor el trabajo que han hecho desde los clubes para seguir manteniendo esta ventana que permitía que cada día los deportistas o cada varios días los deportistas se pudiesen conectar a realizar los entrenamientos. Creo que para las familias, primero para los deportistas y para las familias también de esos niños o esas personas, creo que era muy importante que ellos tuviesen esa ilusión de que cada día se tenían que conectar. O sea, creo que como familia y como deportistas deberíamos agradecer a los entrenadores o a los clubes que han tenido esa iniciativa de llevarlo a cabo y seguir manteniendo el contacto con los deportistas, el que se agradezca y se ponga, es decir, que siga esa unión de esa gente con su club, porque creo que eso ha sido la forma de demostrar esa gran unión que hay entre todos. No es una habitación en la cual tú vas a hacer un deporte cada semana, sino que esto es algo más, se establece una relación mucho más profunda que todo eso. Bueno, yo tenía a los niños pequeños que a la mitad de la clase eran chorradas entre ellos porque se echaban de menos y... Claro. ¿sabes? Parece mentira, pero un grupo que puedas generar de niños de 6, 7 años que no han visto a nadie en meses y que solo tienen ese momento para ver amiguitos en una pantalla, pues mira, la verdad es que se ha hecho yo creo que el trabajo se ha hecho bien. En el sentido de que me ha sorprendido gratamente la explosión que ha habido de todos los clubes, ¿no? Es como nadie se ha quedado parado, o prácticamente nadie se ha quedado parado, en el sentido de todo el mundo se ha planteado como mínimo hacer ya no solo entrenos, que es lo que tú decías, ¿no? Sino que también hay gente que ha quedado, por ejemplo, en el SAM, sabéis que los jueves se hace la pool y después se hace la beer. Es la pool and beer de los jueves, pues había gente que quedaba los jueves después de cenar a las 10:30 para tomarse la cerveza como si estuviera en el bar. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues claro, eso es esgrima, la actividad que te genera ese club. Es decir, a ese grupo de personas es algo más, claro. No, está bien. Yo lo que creo es que exactamente igual que ha sucedido con la enseñanza general online, que ha tenido que pasar, yo conozco a profesores que lo que me explican es que esto es un trabajo mucho más duro que el trabajo de
presencial, porque no termina durante el día. Es decir, tienes que preparar los contenidos para las redes sociales, tienes que hacer correcciones, es decir, que es un trabajo muy duro. Pues en este sentido, también es lo que ha sucedido para nosotros, es decir, gente que no tenía esa habilidad ha tenido que preparar contenidos dirigidos a diferentes niveles de formación de esgrima, diferentes edades, y los ha tenido que preparar de hoy para mañana y después evaluarlos. Creo que esta experiencia nos va a servir para después ir creando una mejor metodología en esta utilización de estas redes o de estos utensilios, ¿no? Nosotros siempre, desde Llamada a Pista, y Willy lo sabe, los primeros programas siempre fueron orientados a la planificación, porque técnicamente yo no soy una persona que planifique mucho, pero sí que es verdad que necesito mis bases por donde moverme, ¿no? Yo establezco unas bases y después de ahí pues me muevo más o menos dependiendo de lo que me vaya encontrando. También no es lo mismo la planificación de un equipo nacional, ¿no? Donde cada día tiene que estar más o menos marcado, que la de un club pequeñito, ¿no? Que ya no sabes si vas a tener un grupo de 10, de 5, de 1. Entonces, creo que esto nos ha unificado en el sentido de lo importante que es la planificación, porque realmente la esgrima es un deporte súper curioso para mí, en mi opinión, porque es un deporte tan complejo que incluso sin tener una planificación marcada puedes sentir que estás aprendiendo cosas nuevas cada día, ¿no? Porque es como, son detalles, incluso en el golpe recto, ¿no? Puedes estar toda una vida practicando el golpe recto y nunca acabar de dominarlo o nunca acabar de hacerlo del todo bien, ¿no? Porque varían las situaciones, varían las zonas de pista, ya no es solo el elemento técnico, sino que lo empiezas a englobar dentro de todo lo que es el conjunto del tocado, ¿no? Que esto tú muy bien lo explicas súper bien tú, que el tocado no es solo la acción técnica, ¿no? Es una situación de pista, es una situación de tiempo, es una situación táctica. Y creo que esto lo que nos ha permitido es establecer los parámetros básicos, que lo estábamos comentando antes, de una planificación, ¿no? De establecer unos objetivos, de trabajar por esos objetivos en un tiempo y de evaluar esos objetivos a ver si he mejorado o no he mejorado, ¿no? Porque al final también lo que nos pasaba mucho es que, bueno, el combate, ¿no? El combate es lo más divertido, pero realmente el combate quizás puede ser lo menos didáctico, ¿no? Porque es donde generas más errores, donde no te das cuenta, si no eres observador, no te das cuenta de dónde fallas. Entonces, creo que esto es una manera muy buena para establecer una base general de cómo mejorar el trabajo dentro del club. Ya no hablo trabajo de tirador, sino trabajo de cualquier tipo de club, que bueno, yo estoy muy contento, la verdad. No sé si parece mentira que esté contento por la pandemia, pero no, creo que esto nos ha dejado más cosas buenas que malas en este sentido. Yo creo que siempre que hay que sacar cosas positivas. Como todo el mundo dice, son frases que ahora están de moda, o siempre, de cada crisis hay que aprender y progresar. Porque si nos quedamos en la crisis, en la queja y en el lamento, pues estaremos mucho más tiempo y más en una crisis más profunda. Tenemos que, sabiendo las dificultades que puede haber, tenemos que aprovecharlo para progresar. Y entonces, esa progresión, creo que lo que nos ha podido dejar estos 2 meses de pandemia, aunque continuemos, o de confinamiento más profundo, ha sido la colaboración entre todos. Eso es lo que creo que nos puede ayudar para salir de esta crisis más reforzados. Es decir, en la salida también tenemos que colaborar con las ideas que todo el mundo tengamos, ponerlas sobre la mesa para ayudar a cualquier grupo, a cualquier club, a cualquier deportista para mejorar. Eso es lo que... Será muy interesante analizar lo que tú comentas, ¿no? La vuelta, yo creo que toda esta situación ha generado oportunidades. Estamos viendo contenidos que no habíamos visto nunca, estamos viendo iniciativas que no habíamos visto nunca. La reflexión que tú hacías, Ángel, es muy interesante también con respecto a los profesores, ¿no? Que decías, claro, es más duro ahora hacerlo online que antes hacerlo offline. Yo creo que seguramente lo que es duro es el cambio, ¿no? O sea, es otra modalidad que te requiere
adaptarte a una nueva manera de hacer y ese proceso de cambio genera dolor, ¿no? O sea, y tienes que hacer lo posible para readaptarte. Y a mí me gustaría ver qué es lo que realmente de todo esto que estamos haciendo se va a quedar, porque evidentemente, como decía Maribel, la sala y el colectivo y lo que yo llamo el 3D, el vernos cara a cara, es un espacio que va a volver a estar, que vamos a volver a ocupar y que seguramente algunos de nosotros, o esperemos muchos de nosotros, aprovecharemos la nueva tecnología para reforzar y para mejorar la manera que tenemos de trabajar con la gente. Pero eso requiere también un esfuerzo por parte de todos, porque no es fácil tampoco, ¿eh? O sea, acostumbrados a un status quo que hace 2 o 3 meses era súper cómodo para nosotros, oye, el volver a reubicar estas tecnologías o estas metodologías en nuestro día a día también va a ser un reto complicado. Muy complicado. Mira, un ejemplo mío, por ejemplo, yo siempre digo que es muy importante que analizar vídeos de deportistas, tanto internacionales como de los propios deportistas que están entrenando, de nuestros propios alumnos. ¿Para qué? Tú al analizar los vídeos vas creando diferentes, las pautas de tocados, cómo le tocan, cómo toca, qué acciones hace más, en qué situaciones de pista. O sea, hay muchos parámetros para analizar, aparte de los parámetros técnicos. Estos parámetros tácticos también son importantes. Y siempre en el trabajo diario no tenemos tiempo de ponernos a analizar, de ponernos a comentar, y durante este proceso sí hemos tenido tiempo. Yo he tenido tiempo y he vuelto a recuperar una serie de análisis que tenía en un formato de ordenador, y entonces he podido analizar diferentes vídeos y entonces eso es algo que yo tengo que reincorporar de manera definitiva en mi trabajo de entrenamiento. Lo tendré. A lo mejor tengo que dejar otra cosa, pero eso lo tengo que reincorporar, y eso ya es, claro, porque yo cada vídeo pues es 1 hora de trabajo que tengo que aplicar mínimo para un asalto a 15. Pero bueno, lo tendré que incorporar porque creo que es necesario. Y siempre había pensado que es necesario. Lo hice durante un tiempo, pero cuando tienes más gente y más trabajo, pues lo vas dejando. Pero creo que eso es algo importantísimo. Y eso mismo, referido al entrenamiento de un deportista, como antes te decía de la sala virtual que queríamos montar, pues el profesor tendrá que ver el trabajo que ha hecho ese deportista durante la sesión y realizar diferentes aspectos de corrección para que en la próxima el deportista tenga en su ficha qué correcciones tiene que implementar. Pues esas cosas creo que son trabajos que creo que se pueden realizar, y creo que nos va a dar una modernidad dentro de nuestro clasicismo. Es decir, no tenemos que renunciar a nuestra esgrima clásica, a nuestra forma de enseñar, pero sí podemos implementar cosas nuevas que nos van a ayudar al desarrollo de nuestro deporte. Yo creo que eso es modernizar la esgrima de una manera sin perjudicar, sin cambiar nada, simplemente introduciendo nuevos métodos complementarios en la metodología de la enseñanza. Y creo que es importantísimo, y vamos, creo que el que lo vaya haciendo irá teniendo mejores resultados en general, tanto de promoción como club, tanto de los resultados deportivos. Hay que aplicar entrenamiento, claro, más físico, más, pero también yo creo que con estas metodologías se puede aprender, se puede estudiar y se puede analizar muchas cosas. Asaltos, competiciones, ¿no? Toda esta parte de analizar qué es lo que está sucediendo para aprender, que es algo que deberíamos estar introduciendo. Ángel, yo no quiero que te vayas de aquí sin que nos hables de un aspecto muy relevante de tus éxitos como tirador y que nos expliques un poco cómo ha sido eso, porque tú has estado en 3 Juegos Olímpicos. Ahora que estamos en el camino a Tokio, un poco empedrado a costa del COVID, ¿no? Un poco parado. Sí que me gustaría que nos explicases cuál fue tu experiencia en esos Juegos Olímpicos, en esos 3 Juegos Olímpicos en los que has estado participando. Bueno, pues ahí fueron en Los Ángeles 1984, Seúl 1988 y Barcelona 1992. En el deporte español hay una diferencia bastante
a partir del año 1989 en adelante, en el que se conceden los Juegos Olímpicos a Barcelona, hay un antes y un después del deporte. Principalmente en los Juegos Olímpicos del 84 y del 88, la clasificación no se hacía como se hace ahora, que es a nivel internacional, hay una selección de gente que tiene que clasificarse. Las clasificaciones se hacían porque cada comité olímpico de cada país ponía unas restricciones y marcaba unos objetivos de ese año a conseguir para poder clasificarte a los Juegos Olímpicos. En el caso de 1984, los objetivos que había puesto el Comité Olímpico Español era obtener medalla en los Juegos del Mediterráneo que eran en aquel entonces, en el 83, eran en Casablanca, o estar en una Copa del Mundo por delante del 32 de Copa del Mundo. Entonces, en los Juegos del Mediterráneo de Casablanca, Antonio García consiguió la medalla de plata en sable y yo conseguí la medalla de bronce en espada. Entonces, los dos nos clasificamos para asistir a los Juegos Olímpicos. Yo creo que tenía 22 años o por ahí, no sé si 22, 23, 21, no recuerdo, muy joven. En mi etapa deportiva, pues eso era lo más importante, asistir a unos Juegos Olímpicos, era impresionante, ¿no? Era en Los Ángeles, en el Estadio Olímpico, bueno, impresionante, una sensación. Deportivamente los resultados no eran, nuestro nivel deportivo no era accesible a lo que puede ser ahora en este momento, que nuestros deportistas están mucho más arriba, nuestro nivel deportivo era más bajo, y bueno, nuestros objetivos a lo mejor de Juegos Olímpicos era estar entre los 20 primeros, 24 primeros, tal. En Seúl, la clasificación ya se hizo, había clasificación por equipos, hubo más gente clasificada, todas las armas, y asistimos a los Juegos Olímpicos. Los resultados tampoco teníamos un nivel, aunque habíamos hecho algún resultado por equipos en el equipo de espada en el año 1996, en el Mundial de Sofía, logramos el cuarto lugar por equipos, no, 96, no, 86, perdón, 1986, logramos el cuarto lugar por equipos, y entonces en el año 88, que eran los Juegos Olímpicos de Seúl, fuimos a los Juegos Olímpicos, nuestro nivel todavía no estaba bien. Ahora bien, creo que hay que resaltar que a partir del año 1989, después del 88, cuando se decide que los Juegos Olímpicos van a ser en Barcelona, el Estado español, el Consejo Superior de Deportes, el deporte español, organiza una revolución en el deporte para preparación de los Juegos Olímpicos de Barcelona. Esa revolución viene por contratación de entrenadores extranjeros, formación de entrenadores nacionales, es como una especie de profesionalización de la gente que está preparando esos Juegos Olímpicos, en el sentido de que era dedicación, solo te dedicabas a entrenar, tenías una serie de ayudas por entrenar, programación deportiva de concentraciones y competiciones dirigida a la obtención de resultados, es decir, lo que se dice una inversión muy grande en el deporte que hace que la preparación para los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 con los deportistas españoles en todos los deportes y en el nuestro también, pues haya un aumento de resultados de cada año hasta llegar a los Juegos. En los Juegos conseguimos el diploma olímpico, era uno de nuestros objetivos, quizá podíamos haber conseguido algún resultado mejor, pero bueno, siempre estábamos entre los 8 primeros equipos en los años del Campeonato del Mundo, es decir, estábamos en una élite deportiva que después se fue manteniendo durante otros años, después del 92, pero la gran revolución fue eso que se construyó de cara a esos Juegos Olímpicos. Y en 2008 llega la medalla olímpica para la esgrima española, y después toda la esgrima, todas las armas, hay como un parón, ¿no? Olímpico, ya no hay gente clasificada. ¿Qué sucede en ese periodo? Mira, hay una crisis financiera que afecta a todo el deporte. La crisis financiera
del que aparece en el 2007, más o menos, pero que va afectando después. En el 2009 ya y en 2010 el deporte español deja también de tener inversión tan potente como había hasta ahora. ¿Y qué sucede? En nuestro deporte hay un grupo que está arriba, por ejemplo, que es la cabeza, que es el grupo senior, que esté representando, que tendrá un nivel deportivo, algunos mejor, otros peor, pero tiene un nivel deportivo. Y en las estructuras que dan por detrás hay que ir creando gente siempre que pueda estar intentando ganar ese puesto de arriba. Pero esa gente necesita también inversión, necesita entrenamiento, necesita entrenadores, necesita competición, necesita concentraciones, necesita ayudas para dedicarse. Es decir, esa estructura, la estructura de arriba se mantiene porque la estructura de abajo también se cuida con sus objetivos y su empuje. Lo que sucede es que llega un momento en el que tanto la estructura que estaba arriba del todo, que por edad algunos lo van abandonando, otros, aunque no lo abandonan por edad, lo abandonan porque ya no hay ayudas y su edad es límite en el que decidir si debo trabajar porque ya he terminado mi formación académica o debo seguir aquí cuando no es seguro si mi programación deportiva me va a ayudar a llegar. Lo deja los de arriba, pero también se produce una dejada en la parte de atrás, porque son gente que está finalizando sus estudios o dice, pero si estos de que están arriba y que no tienen ayuda, yo no lo voy a tener. Y entonces llegamos a que en un momento determinado los que afrontan, los que tenemos que poner en la parte de arriba son los que están quizá en la tercera fase. Es decir, hemos tenido que afrontar el equipo senior con gente que todavía era junior. Entonces, nuestro deporte, antes habéis comentado que es un deporte muy complejo. Es un deporte muy complejo porque hay muchas características que influyen. La física, la técnica, la táctica, la psicológica. Y entonces necesita un tiempo muy largo de formación de la destreza que necesita un campeón. Alguien que sea deportivamente competitivo a nivel internacional. Necesita un tiempo largo de experiencia. Esa experiencia la puedes acelerar si tu programación deportiva es muy completa, con muchas concentraciones internacionales, con muchas competiciones, con muchos entrenadores, con mucho cambio. Es decir, que tú tienes que tener una dedicación muy completa. La puedes acelerar en parte, porque al final hay una parte muy importante que es el estado psicológico del deportista, es decir, la madurez social y deportiva de la persona. Muy importante. A veces nuestra juventud o inmadurez en ese proceso hace que juegue en contra nuestra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. José Luis Abajo es una persona que es muy impetuosa, es muy decidida, es muy en su forma de hacer esgrima. Y durante muchos años le ha costado, jugaba en su contra. José Luis Abajo comienza a hacer resultados deportivos cuando su madurez social, por ciertos aspectos relacionados con su novia, o se casa, o la relación, es decir, ya se establece como algo socialmente se establece. Y comienza tácticamente a decir, no voy a seguir hacia adelante porque yo le voy a ganar a este porque sí, sino que establece un proceso estratégico. Voy a dar un paso atrás para crear la situación. Voy a trabajar tácticamente para ganar esta situación. Eso es lo que hace esa madurez, esa destreza, lo que le hace que todas sus cualidades físicas, técnicas y tácticas se puedan desarrollar. Por eso es la complejidad de nuestro deporte. Quiero hacerte una pregunta un poco trampa ahora. Sí. ¿Estarás de acuerdo conmigo, con nosotros, en el hecho de que el deporte se ha rejuvenecido, ¿no? Es decir, los resultados los resultados deportivos ahora vienen mucho antes. Ahí tienes, por ejemplo, Park Sung-joon, ¿no? Campeón olímpico con 21 añitos, el campeón olímpico más joven.
que no ha sido flor de un día, ya se ha visto que... Sí, bueno. pero en contraposición tienes al segundo que tiene Claro, 40. que es el más... Sí, es el más viejo. Sí. Pero sí que es verdad, tú lo has visto esto, que la madurez esta que tú dices puede que esté llegando antes a los tiradores, o ha habido algún otro elemento que ha hecho que se haya rejuvenecido. Por ejemplo, en Florete estamos viendo que la media de edad es súper jovencitos. O sea, y en sable pasa lo mismo. Y en espada se está empezando a ver también gente de menos de 25 años. Ahí tenemos un Julen Pereira también, ¿no? Un Álvaro Ibáñez, que se están haciendo, un Ángel Fabregat, que se están haciendo ahí un nombre entre los de arriba y no han llegado a la treintena. O sea, claro, ¿sabes por qué? Porque quiero que me lo digas tú. Yo lo sé, pero quiero que me lo digas. No, yo te lo digo. Esa gente en su etapa junior y cadete ha competido muchísimo más. O sea, esa destreza la ha ido adquiriendo porque en su etapa cadete y junior ha competido más. Por ejemplo, José Luis Abajo no había competiciones cadetes. José Luis Abajo salía a 2 o 3 competiciones junior al año, cuando era junior. Es decir, su proceso de formación de destreza lo ha conseguido cuando estaba en el equipo senior a través de las competiciones que teníamos. Pero, sin embargo, el grupo de Julen, Ibáñez, Fabregat, todos estos han competido desde cadetes. No solamente competir, sino que tenían el suficiente nivel deportivo para que encima de ir a la competición compitiesen durante toda la competición. Es decir, peleando por las medallas, ganando las medallas. Es decir, toda esa experiencia acumulada les está generando que sus procesos de destreza se van acelerando, o sea, se van a producir antes, seguramente. ¿Y eso quiere decir que su vida deportiva acabará antes también? Pues... ahí te he pillado, ¿eh? Bueno, pues mira, por ejemplo, ahí habrá que tener en cuenta 2 factores. Uno físico, porque eso pasa factura, es decir, la dedicación a un nivel de entrenamiento y de competición muy elevado durante las etapas muy jóvenes hace que el deterioro físico exista y se produzca. Por ejemplo, Park estuvo un año entero fuera de competición, le operaron de la rodilla. Imagino que esa operación o eso llegará en un momento determinado que le pase factura. Ese es un proceso que el cuidado, sin deterioro del entrenamiento, el cuidado de las partes físicas es muy importante para que sea una vida longeva deportivamente. Y 2, tendrá que la fortaleza psicológica. Es decir, si yo obtengo resultados deportivos en una edad muy temprana, grandes resultados deportivos, en mis etapas cadete y junior, después paso a una fase que es la etapa senior. Es otro mundo. Y tener un nivel deportivo en la etapa senior tan reconocido, tan elevado como el que he tenido en la etapa junior, me va a costar mucho. Hay deportistas que tienen un nivel tan excelente que de repente saltan del junior a un nivel excelente en el senior. Pero el mundo senior, a muchos deportistas destacados del junior se lo come y entran ahí. Entonces, esa resistencia psicológica para mantener el entrenamiento y ser capaz de introducir alguna variable que me haga resurgir y poder destacar en la categoría senior es lo que hace dentro de ese tiempo de adquisición de la destreza que nos permita tener el nivel deportivo. Creo que son los 2 factores que son más importantes. ¿Y la panoja? No, por supuesto, con ayuda. Siempre está claro, Santi. O sea, estamos hablando desde la situación ideal de tener apoyo que te permita dedicarte. Eso está, por supuesto. Si no tienes el apoyo que te permite dedicarte, pues olvídate. Es mucho más complicado. Ya puedes tener todas las capacidades del mundo, que si no puedes salir a competir, no... No solamente salir a competir, salir a concentraciones, dedicar tiempo para entrenar, todo. Nuestro deporte, como he dicho, es un deporte muy complejo que necesita de mucho tiempo de dedicación cada día para el entrenamiento. Y, sobre todo, no solamente el tiempo de dedicación del entrenamiento, porque hay otra cosa muy importante, que es
el tiempo de dedicación personal que uno hace en su casa. Es decir, tú acabas el entrenamiento, pero cuando te vas, no cierras una puerta y ya. Eso sigue aquí. Y es muy importante esa reflexión de cómo he entrenado, qué he hecho, qué correcciones me han dicho, qué correcciones tengo que aplicar, por qué he perdido con este, qué he analizado en un vídeo. Eso es tiempo también de entrenamiento. Sí, claro. No. Bueno, yo creo que ahora mismo en la espada tenemos esos dos referentes, ¿no? El equipo de espada femenina y el equipo de espada masculina, que están arriba, que están compitiendo por lo máximo. Y yo creo que un poco para terminar, como un poco de cara al futuro, ¿cómo es esa parte de abajo de la que hablabas antes, ese cadete junior que ya está empezando a llegar? ¿Hay relevo a ese equipo, a esos primeros equipos? Yo creo que sí, y creo que hay relevo, y como he dicho antes, es muy importante esas estructuras que estén de relevo, que estén empujando a las de arriba y por debajo, que tengan, es decir, habría que tener como tres estructuras para abajo, es decir, cadetes, junior, por decir edades, que estén intentando subir. Entonces, lo que hay que hacer es siempre adaptarse a las situaciones que tenemos. Efectivamente, tenemos unas situaciones económicas por parte de la inversión del Estado en el deporte, en nuestro deporte al menos, que no llegan para mantener todo eso. Entonces, tenemos que pensar que si eso es la estructura importante, necesaria y que creemos que es la que debemos tener, ¿cómo hacer que esas estructuras existan aún sin inversión del Estado? Desde hace unos años se ha creado en España un programa en Espada, un programa de tecnificación nacional en el cual se está trabajando en unas directrices de adquisición de habilidades tácticas que requerirán de una mejora de habilidades técnicas. Entonces, pensando que esas habilidades tácticas nos van a permitir que en las edades, cada uno en las edades de competición a las que esté, le va a proporcionar unos recursos que le pueden ayudar a mejorar sus resultados deportivos, ¿de acuerdo? De cara tanto ahí, en sus categorías, como en el futuro. Ese programa técnico se pone en común con entrenadores, en formación de entrenadores y en entrenamiento con deportistas, de una selección de deportistas durante 2 años en un número de concentraciones que hacemos a nivel nacional en distintos puntos de España. Ese programa creo que lleva, ya te digo, este es el 2.º año que lleva en funcionamiento, pero hemos visto, por ejemplo, que ha habido una participación tan grande de elementos en el que ahora mismo el trabajo en las concentraciones, en las últimas concentraciones, se ve superado por la afluencia de gente. Y ya estamos pensando en un paso más, que ya lo teníamos pensado, pero queríamos proponer para este nuevo ciclo el que ese programa de tecnificación, de acuerdo con las territoriales, se extienda por aquellas territoriales que quieran adscribirse a ese programa de tecnificación. ¿Cómo? En la formación de entrenadores de esas territoriales para llevar a cabo esos procesos de entrenamiento exactamente que se llevan igual en el programa nacional. Muchos de esos entrenadores de esas territoriales ya están participando en el programa nacional, con lo cual ellos mismos podrían dirigir esa formación y esos programas territoriales. Así, de esta manera, podemos llegar a un número más elevado de personas, de deportistas y de entrenadores, trabajando en una línea común, con una coordinación desde el programa nacional, con una dirección aprovechando estos elementos nuevos de vídeo y de trabajo online para poder llegar a mucha más gente. Entonces, creo que esa sería la forma de atajar ese proceso de tener las 3 fases que no podemos tener ahora por financiación de una manera presencial. Pero sí que creo que teniendo una formación de entrenadores en esos objetivos, cada uno trabajando a lo mejor desde sus territoriales, haciendo concentraciones que coincidan en conjunto, otras serán para equipos nacionales, otras serán para unos elementos más arriba, otras serán open, otras serán territoriales nada más, dando oportunidad a que la gente que participa en los programas de tecnificación territorial una selección pueda participar
en el programa de tecnificación nacional, creando objetivos y evaluaciones conjuntas, de una manera leal para trabajar todos en una misma dirección, creo que sería la forma de presentar un proyecto de tecnificación nacional y territorial, y con la aportación económica de que cada programa, tanto a nivel territorial pueda conseguir como a nivel nacional pueda conseguir toda esa financiación dirigida en ese proceso de puesta en común de todo lo que sería, que lo vamos a llamar no tecnificación, sino que lo queremos llamar un plan de alto rendimiento, porque el alto rendimiento no solamente se trabaja en la punta final del equipo que va al campeonato del mundo, sino el alto rendimiento se trabaja desde el desarrollo, la tecnificación y finalmente llega al alto rendimiento. Entonces, eso es un poco el proceso que queremos. Bueno, como he dicho antes, siempre hay que adaptarse. Sabemos que va a haber muchos problemas, sabemos y agradecer. El programa de tecnificación, yo cuando lo presenté hace 2 años, el 100% estaba basado en la financiación, en la autofinanciación de deportistas, de familias, de clubes, de territoriales, de esos deportistas. Eso era porque yo pensaba que no podemos depender de si tenemos financiación o no, sino tenemos que depender. Usted quiere pertenecer al programa de tecnificación, sabe que va a tener que hacer esta inversión. Claro. A cambio, la federación pone las herramientas de entrenadores y de salas y de formación a su disposición. También, desde la Federación Nacional, presenta proyectos al Estado para obtener financiación. Aquella financiación que obtiene lo dirige a rebajar la cuantía que los deportistas tienen que aportar. Es decir, creo que es una forma de funcionar distinta a la que veníamos esperando a que nos llegue una subvención, porque si esperamos y no llega, nos quedaremos un poco atrás. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Yo soy de los que, como Santi, creen muy poco en la financiación pública desde una perspectiva de mantenimiento. O sea, yo creo que la financiación pública está genial y funciona muy bien pues para igualar determinadas cosas como sociedad, que yo creo que son un poco los objetivos, y esta es mi visión, ¿eh? Que cada uno tiene la suya, ¿no? Pero no podemos pretender hacer el mantenimiento de un servicio, de un deporte, exclusivamente con ello. Porque es lo que tú dices, en el momento en el cual se cierra el grifo, ¿qué es lo que pasa? No, Te quedas sin recursos. Tienes que tener la capacidad de poder generar algo que a la gente le interese, que genere un valor y que la gente esté dispuesta a intercambiar dinero por valor. Este es el concepto detrás, ¿no? Y la financiación pública está muy bien para un añadido, un más a más, un desarrollo. Y ahora sí que necesito financiación porque quiero desarrollar algo que genere valor a mi comunidad, a la gente que le gusta la esgrima. Y oye, el valor se cambia por dinero. Es que eso es lo que todos tenemos que entender, que nada es gratis en el mundo, ¿no? Y que si realmente quieres participar de algo concreto que te genera algo para ti, para tu club, para tus socios, pues esto tienes que pagarlo. Pero esto y yo también creo que... Perdona, Willy, un poco es el hecho de perder el miedo a nosotros mismos, ¿no? Yo creo que la esgrima tiene ese remanente, ¿no? Histórico, tiene ese remanente un poco, bueno, que envuelve, ¿no? Todo ese halo que envuelve la esgrima, y creo que en algún momento sí que nos ha perjudicado en según qué sentido por la manera de funcionar, ¿no? Pero yo creo que si vemos alrededor nuestro, hay muchos deportes que ya lo han tenido muy claro, ¿no? Tenis, no sé, en América, por ejemplo, en Norteamérica lo tienen clarísimo, ¿no? El deporte es una inversión. Es una inversión que a futuro te puede dar grandes beneficios. Ya no solo a nivel económico. Por ejemplo, estábamos hablando en la Copa del Mundo de Sabadell, hablando con el padre de los Masialas, y me explicaba que ahora el grupo que tenían ellos de Estados Unidos de Florete, ninguno era americano, ninguno era de pura cepa norteamericano, eran asiáticos, eran hindúes, porque decían que las familias habían entendido que si hacían una inversión económica en el deporte podían conseguir una beca en alguna buena universidad, ¿no? Entonces es buscar el desarrollo del deporte para conseguir algo más que no sea el hecho de, bueno, ganar un campeonato de España, que también está muy bien, pero es que, como dice Ángel, es un desarrollo súper a largo plazo. Entonces tenemos que buscar ese retorno a largo plazo también, y creo que el deporte, y en especial el deporte y en específico la esgrima, puede darte muchísimas cosas, teniendo en cuenta que
obviamente sigue siendo una inversión para todos. Al fin y al cabo lo estamos haciendo. O sea, ya el padre que compite o el padre de hijo que compite saca cuentas y es de, ostras, el niño me sale muy caro. Pero al final eso te puede permitir entrar en un programa de tecnificación, te puede permitir entrar en una universidad, te puede permitir ir a estudiar fuera, te puede permitir muchas cosas que yo creo que o no se saben por desconocimiento o realmente no se promocionan como debería hacerse, porque creo que la inversión que se hace siendo grande, si lo sabes gestionar, el retorno es mucho mayor. A mi entender. Aparte del proceso educacional que te alimenta como persona un deporte. Es decir, no lo olvides, es relación con otras personas. Si llegas a un nivel que sales a competir internacionalmente, te mueves en el mundo. Mira, voy a poner un ejemplo que te va a llegar. Yo tenía un alumno que era Marius Alvarado, íntimo amigo de Santi. Y es el padrino de mi hijo. Os voy a contar una historia. Nunca hemos hablado de él en este programa, ¿eh? No sabemos quién es Marius. Os voy a contar una historia. Él entrenaba todas las mañanas, vivía en la Blume, en Madrid, durante el proceso que estaba en el equipo nacional, y entrenaba todas las mañanas, llegaba a las 8 de la mañana, siempre de muy buen humor. Yo estaba esperándole y siempre, hola Ángel, entraba siempre de muy bueno. Siempre quería decir eso. Bueno, pues en su etapa final, cuando ya decide que tiene que ponerse a trabajar, todavía estaba en la Blume, y entonces viene a decirme, Ángel, maestro, tengo una entrevista de trabajo y estoy nervioso. Se sienta en la oficina, estoy muy nervioso. Digo, a ver, Marius es una persona muy nerviosa. Marius, tú has competido con rusos, con tal, has competido, has salido, llevas viajando 10 años, estás preparado, has acabado tu carrera de biología, has hecho el máster, tal. Eres un deportista que se enfrenta todos los días conmigo como entrenador a las exigencias que tenemos. ¿Qué te va a poner un señor de una entrevista de un trabajo? Se queda así, hostia, pues es verdad. Se fue a la entrevista y luego por la tarde, bueno, sabía que había reaccionado muy bien y tal. Pero eso no lo sabe reconocer un deportista. O sea, no lo sabe, se siente, claro, él se siente seguro dentro del mundo de deporte. Cuando sale al otro mundo se siente inseguro. Pero tenemos que saber que hemos aprendido a movernos. Tenemos que saber que hemos adquirido muchas cosas, conocimientos, relaciones, opiniones, decisión. Es decir, somos personas que el deporte nos ha formado algo. Ahora tenemos que salir al mundo exterior y sin prepotencia, porque tenemos que aprender en el mundo exterior muchas cosas y respetando, tenemos que saber movernos. Y entonces vamos a ver que ese pozo que nos ha dejado nuestra práctica deportiva nos ha hecho bien, nos va a hacer poder vivir en una sociedad de una manera distinta. Sin duda, el deporte nos completa, nos ayuda a desarrollarnos. Yo me metí en el mundo de la esgrima porque un día mi padre me dijo, Willy, tienes que hacer algún deporte, elige el que sea, y cogemos las páginas amarillas y encontramos el SAM. O sea, así empecé a hacer yo deporte porque mi padre tenía muy, muy claro en la cabeza que no podía no hacer algo de deporte justamente por lo que tú dices, ¿no? Porque nos ayuda a complementarnos, nos ayuda a desarrollarnos psicológicamente, a relacionarnos con otras personas, con lo cual esto es un aporte que para mí es indiscutible. Y además yo, mira, te os voy a decir, lo practico con mis hijos. Mis hijos hay dos cosas que fuera del colegio hacen por obligación. Uno es en inglés, que tienen que reforzarlo, y el otro es hacer un deporte. Y me da igual, es que no quiero hacer deporte. No, me da igual. Elige un deporte porque es absolutamente necesario. Ángel, llevamos yo creo más de una hora hablando contigo, estaríamos yo creo que 2 o 3 horas sin cortar, porque hay muchísimos temas y muchísimos contenidos que compartir contigo. Pero déjame que te haga una última pregunta antes de acabar de cerrar esta llamada a pista contigo. Y la pregunta es, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos o que trajésemos a llamada a pista? Aquí puede ser todo lo creativo que sea a nivel internacional. Aquí lánzate a alguien que esté vivo, que podamos llamarle para que venga, pero que te puedes lanzar con el reto a quien consideres. Pues no sé, me has pillado ahora mismo. Chico, ¿no será que no conoces gente de la esgrima? Hombre. Sí, pero que no sé, o sea, elegir a alguien...
Esto es como pasar el testigo, Ángel, como pasar el testigo. Como decir, mira, me gustaría que estuviese... Villapalos nos dijo que vinieses tú y mira, estás aquí. Mi pregunta era, ¿cuánto dinero tienes en el banco? Y me la han censurado ya. Pues, en este momento, poco. Cada día con el COVID menos. Pues quizá a una tiradora de espada femenina. Muy bien, Vale. muy bien, porque es verdad, no Es tenemos un tenido grupo- a nadie de espada femenina Yo creo la que- encuesta. Sara, ¿te parece bien? Sofía Cisneros puede ser una Se llama opción. Sofía. Pues ¿Vale? venga, a la Porque es lista una apuntado. una visión distinta, es decir, es un grupo que está entrenando en el equipo nacional, pero sus resultados no son tan destacados como quizá el grupo de espada masculina o el sale femenino, pero sin embargo siguen teniendo esa resistencia psicológica, aportando su granito de arena, pagándose las competiciones, es decir, bueno, ¿qué sienten, qué ven o qué podrían? ¿Vale? Perfecto, Ángel, pues te recogemos ese guante. Ángel, una vez más, muchísimas gracias por levantarte a estas horas intempestivas tan matutinas y tan maravillosas a las que obligamos a la gente a levantarse y haber hablado durante todo este momento de esgrima y haber compartido tus experiencias y tus puntos de vista y cómo tú ves el futuro de la esgrima. Encantados de tenerte con nosotros, Ángel. Muy bien, muchas gracias a vosotros y como hay muchos temas para hablar, espero que tengamos ocasión de hablar más veces. Muchas Sin gracias duda, por sin vuestro duda. trabajo. Muchas gracias, Ángel. Vale. Gracias, Chao. Ángel. Gracias. Muy bien, pues aquí está la entrevista con Ángel Fernández. Lo dije en la entrevista con Villapalos y lo vuelvo a decir ahora. Ganamos minutos de entrevista. Es increíble. O sea, si tú cuentas el minutaje de la primera entrevista en vídeo que hicimos para la federación y esta última, esta es la más larga de todas. No, y además que es que tuvimos que cortarla. Llegaba un momento en el cual teníamos que ir cerrando porque lo que le digo yo al final a Ángel es que podríamos estar hablando 3 horas y yo creo que no es una exageración. Teníamos temas para hablar y debatir un montón. A mí me gusta mucho de Ángel toda esta faceta que lo hemos comentado fuera de audio y antes de grabar la entrevista, y justo ahora también. Esta faceta de innovación, ¿no? O sea, tiene un montón de ideas, tiene un montón de inquietudes y muchas de ellas, pues que las va aplicando, ¿no? Y va buscando la manera de probarlas y de ponerlas en práctica, cosa que, oye, que se agradece mucho en un entorno como el de la esgrima, en el que quizás no lo estamos viendo tanto. Bueno, ahora sí, quizás por el COVID más provocado por esto, pero no es habitual, ¿no? Tener esta motivación por probar cosas diferentes e innovar. No, yo creo que el punto a favor de Ángel es la innovación completa durante toda su carrera. Fíjate que él ha dicho que había bueno, no sé si, no recuerdo si lo comentamos o no, pero hubo una formación de entrenadores que vinieron, entrenadores del equipo de Italia, ¿no? De la Federación Italiana, a enseñarnos el sistema italiano o a ver cómo trabajaban ellos. Y Ángel, con sus 1.500 años que debe tener, es una persona que ha cambiado su manera de dar clases. Imagínate una persona que tiene una medalla olímpica, que tiene medallas del mundo, que tiene medallas en incontables competiciones, una persona que ha cambiado su sistema de dar clases porque ha visto que puede mejorar con una persona muy mayor. O sea, eso te da un poco la idea de que justamente en este cambio que estamos hablando se ha centrado sobre todo en las nuevas tecnologías dentro de la nueva didáctica de enseñanza, él sea el primero en estar ahí intentando potenciar todo este tinglado que se va a montar. Yo creo que puede salir algo muy, muy chulo. Si está Ángel a la cabeza, seguro que tendrá un soporte técnico, táctico y de conocimiento detrás muy bestia. Entonces, simplemente, a ver, darle tiempo y ver qué sale. Solo por confirmar, ¿has dicho que Ángel Fernández tiene 1.500 años y que es muy mayor? Bueno, es mayor CT. Es mayor CT. Yo, como una regla básica, Santi, yo esto ya lo he dicho varias veces, tío, no hay que faltar a los invitados. No ves Pues que no falta. Oye, ojalá llegara yo a 1.500 años con su estado. A ver. Ya, pero es que no tiene 1.500 años. Es un niño de la posguerra, no pasa nada.
Bueno, si luego, audiencia, si luego veis que cada vez viene menos gente a llamada pista para ser entrevistadas, Pero si no es verdad, si tú mismo lo has dicho, ya sabéis por qué es, ya sabéis por qué es. Las entrevistas cada vez son más largas, es que la gente quiere hablar. Y todos tienen que tener su cabida, hasta los niños de la transición. O sea, está bien. Está claro. Mario El Matei, espada, por fin, qué contentos estamos de poder hablar de espada y tener un grande como Ángel entre nosotros. Oye, ¿qué has aprendido del mundo de la espada? Esto que te gusta tanto a ti. No, o sea, realmente yo creo que es un grande de la esgrima nacional. O sea, al margen del arma, la verdad es que yo no le conocía mucho, sabía quién era y demás, pero eso como prácticamente en el mundo era florete en la etapa de tecnificación y demás, pues lo conocía pues de oídas y demás. Y a raíz de esta entrevista lo pude buscar más y conocer más, y la verdad es que lo dije por el grupo, la verdad es que me flipó su carrera, lo extensa que es y lo muchísimo que se ha movido. Yo de la entrevista me quedo con dos cosas que yo creo que son generales para toda la esgrima, que es la primera, cuando hablaba de cómo implicaba a sus alumnos o exalumnos en la construcción de esas innovaciones que él quería llevar a cabo, ¿no? Porque muchas veces en la esgrima, por motivos de falta de recursos o por mil historias, mucha gente se ve obligada a hacer cosas que nunca pensaba que iba a hacer. Yo me saqué el título de árbitro por eso. O sea, realmente mi club necesitaba árbitros, me gustaba y la verdad es que nunca pensé que me iba a presentar a un examen de arbitraje, y lo hice. O sea, y esa implicación de club o de equipo, yo creo que es muy bonita y es muy propia de la esgrima, ¿no? De gente que se implica mucho más allá de su faceta de tirador o de entrenador, y eso la verdad es que se agradece. Y luego, por otro lado, lo resolutivo que me pareció, ¿no? De, mira, no tenemos recursos ahora mismo, no se puede hacer lo que se hacía antes, pero vamos a buscar formas de subsanar esa falta de recursos. Entonces yo creo que el futuro tiene que ir por ahí, tiene que ser innovar para no depender tanto de las ayudas, que no sabemos si vendrán, no vendrán, y además ahora que se viene, la verdad, una situación muy complicada para el deporte en general, el deporte minoritario en general, y buscar esos recovecos que exigen más trabajo por parte del tirador y de los entrenadores, más trabajo que no siempre se va a reconocer, y que empieza un camino largo, porque es lo que decía también Villaparos, también lo decía, ¿no? De esa competitividad, generar esa competitividad para un equipo nacional es complicado, porque necesitas, como decía Ángel, 3 niveles de tiradores, ¿no? Los que están a la cabeza y 2 generaciones que les sigan. Entonces, construir eso es algo a largo plazo. Yo creo que ya hay algo, porque en la espada ya hemos visto resultados aunque no es nuestro campo, pero hay resultadazos de junior y de cadetes internacional ya, y que compiten mucho fuera. Entonces yo creo que se está construyendo ese camino en la espada, y que en las otras armas también hay gente por detrás que yo creo que va a permitir que la esgrima se desarrolle en los próximos años, a pesar de esa falta de recursos que muchas veces acarreamos siempre, ¿no? como problema. Entonces él da una solución, es el programa de tecnificación, que a mí me parece muy chulo, la verdad. Ya veremos cómo se desarrolla, y me pareció de lo mejor. Muy bien, pues aquí lo tenemos, entrevista a Ángel Fernández, contenidos muy interesantes. Yo creo que Ángel igual es una persona a la que tenemos que volver a llamar. La semana que viene, ¿a quién vamos a tener de invitado en llamada pista? Pues no tenemos ni idea, pero en unos días lo descubriremos. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Telegram, donde tenemos un grupo en el cual compartimos muchas cosas. Y lo podéis hacer también a través de la web llamadapista.com/contacto. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes, comentar lo que quieras en iVoox y en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
Adiós. Adiós familia, adiós, adiós.